la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo. La señora Adriana Cordero, miembro de la Federación Castellano-Leonesa de Argentina. También nos acompaña don Gerardo Hernández Illanes, director del Hogar Español de Rosario y Complejo Parque de España. Don Juan Andrés nos va a hablar sobre la inmigración castellana y leonesa a nuestro país, su influencia en costumbres y desarrollo económico. También tendremos el gusto del anuncio del cuarto premio de la memoria de la inmigración, que comienza en octubre del 2025. El cierre de inscripción para el concurso se ha extendido hasta el 31 de julio del corriente año. Muchas gracias. Ahora lo dejo con don Juan Andrés Blanco. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta reunión que es tan importante para los inmigrantes y hijos de inmigrantes. Bueno, acá esta tarde le van a pasar todos los programas, digamos, todo lo que recibieron la chica María Inés, lo va a pasar después que no ha venido, pero va a llegar. Son toda la documentación que juntó, la va a pasar y la va a comunicar a todos. Así que espero que todos la pasen bien y que estén bien. Gracias. Pues nada, buenas tardes. Si me oyen bien, si no utilizo el micrófono, pero si me oyen, mejor con micrófono. No sé cómo me oye mejor. ¿Así? Bueno, pues nada, buenas tardes, les decía, señor presidente del Centro Castilla, más que centenario ya, miembros del equipo directivo de la asociación, miembros de la asociación, y bueno, me atrevo a decir, queridos amigos, porque a algunos de ustedes ya los conozco de otras ocasiones, ¿no? Desde la universidad, tanto la Universidad de Salamanca como sobre todo de la UNED, aquí en Rosario sí se conoce la UNED, ¿no? Porque efectivamente ha habido un espacio de la UNED durante un tiempo en el Parque España, un espacio que era una iniciativa magnífica. Además contamos con la presencia de algunos, especialmente el presidente del Español, que tuvieron mucho que ver con la puesta en marcha de esa iniciativa. La UNED es una universidad muy peculiar, pero que tiene mucha importancia para el medio rural de donde proceden, pues, o de donde procedemos muchos de nosotros. Pues miren, muy pronto, cuando se creó el centro de la UNED de Zamora, que, bueno, recibe alumnos fundamentalmente de las provincias de Salamanca y de Zamora, también algunos del sur de León, algunos del oeste de Valladolid, porque los alumnos de la UNED pueden ir al centro que quieran, de los 60 centros que hay en España, incluso de los 15 que hay en el extranjero, o decir, fuera de España, aunque los servicios son muy distintos. No. Bien, la UNED se dio cuenta muy pronto de una realidad que a veces por desinterés de las administraciones, desinterés a lo mejor explicable, no se le había prestado mucha atención. Claro, la inmigración en la que han participado ustedes, sus padres, sus abuelos, la inmigración la que es voluntaria, la que no responde a una calamidad o una persecución política o religiosa, etcétera, bueno, es una inmigración que busca encontrar mejores expectativas de vida, de trabajo, naturalmente, de bienestar como tal, para el que emigra y para su familia. A veces emigran con toda la familia, naturalmente. Por tanto, ¿qué es lo que ocurrió en España en realidad hasta los años 80 del siglo pasado? Que esa emigración viniera a América, que es la primera fase, fuera a Europa, países como Alemania, como Francia, como Suiza, tantos, o se fuera dentro de España, de las tierras de Castilla y León, si quitamos Valladolid de alguna manera, pues salió muchísima gente a otras provincias de España.
a Madrid, a Cataluña, a las provincias vascas. Bueno, siempre la razón era una, las mejores expectativas de bienestar. Luego se cumplían o no esas expectativas, pero en principio los inmigrantes, y muchas veces son gente joven, relativamente joven, con la vida por delante y que también con una gran capacidad de riesgo. No sé si a veces de ver bien todas las dificultades que el que emigraba a finales del siglo XIX tenía, o a principios del siglo XX, o durante mucho tiempo. Pero en España no se estaba bien. Por eso la emigración era para las administraciones el ponerle delante el que no se estaba bien, que en España no se estaba bien, y por tanto la administración no quería oír mucho de emigración como tal, ¿no? Y bueno, por tanto, no es extraño que durante mucho tiempo, desde las universidades, desde los centros de investigación, pero sobre todo las universidades, en nuestra tierra tenemos universidades muy reconocidas, Salamanca, Valladolid, bueno, alguna medida León también, aunque es una universidad más reciente, Burgos, la Pontificia de Salamanca, etcétera. Bueno, la emigración es el proceso que más importancia tiene en las tierras de Castilla y León, que más importancia, para bien o para no tan bien, en todo lo que es la época contemporánea, el siglo XIX, el siglo XX, bueno, el siglo XXI ya no es lo que más importancia tiene, pero sigue habiendo emigración. Pero nosotros pensamos, hombre, si la realidad más importante de la época contemporánea es la emigración y las consecuencias que tiene, lo que esos inmigrantes supusieron para los lugares donde llegaron, lo que supusieron para sus familias, lo que supusieron para los lugares de donde salieron, ya lo veremos luego algunas cosas, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Bueno, y obviamente por la primera oleada de migración masiva de mucha gente que se dirige a América. Tenemos datos en realidad desde 1882, más o menos. Antes no hay estadísticas españolas, sí los hay también de los países que reciben esa inmigración. Pero las estadísticas españolas no existen antes de en realidad de 1885, y tienen una característica de que no son nominales, no aparece el nombre de la persona que emigra. Por tanto, una persona puede emigrar más de una vez o puede venir para la esquila de las ovejas o para la recolección del maíz y volver. Por tanto, son estadísticas de valor relativo. Y luego hay otra cosa. Claro, hasta 1926, en España, desde principios del siglo XX, hubo una guerra. Era la guerra de África. Por tanto, ir a hacer el servicio militar e ir para África no era ninguna broma. Muchos no volvían. Y antes de esa guerra de África estuvo la guerra de Cuba. Tampoco era ninguna broma. Miren, en la guerra de Cuba, de 1895 a 1898, hubo más o menos 200.000 soldados españoles, más o menos. De ellos murieron unos 61.000. Es un porcentaje muy alto. Pero lo más sangrante es que de esos 61.000, solo menos de 3.000 murieron por acciones de guerra, por heridas de guerra o por muerte directamente de la guerra. No, murieron de epidemias, murieron de lo que se llama el vómito, la fiebre amarilla, murieron de hambre, murieron de cansancio, murieron, bueno, de estar sometidos a unas enfermedades, en el caso de Cuba, de un clima tropical para el que obviamente no estaban preparados. Pero la guerra de África también hubo muchos muertos. El desastre de Anual, en donde, bueno, pues más de 3.000 españoles murieron en ese encuentro, etcétera. En nuestras tierras, las tierras de Castilla y León, había un dicho
que decía hijo quinto, es decir, que entraba en quintas, que entraba en ese periodo de servicio militar. Hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. Y en muchas familias, cuando a un mozo le tocaba ir para África, las mujeres de la casa se ponían de luto y no se quitaban el luto hasta que volviera. Bueno, es decir, bueno, pues mucha gente cuando le tocaba ir a la mili, tenían 16, 17 años, 15, 18, etcétera, ya saben, la mayoría de edad eran los 21 años, pero cuando se llegaba a los 20 ya, pues muchas familias lo que hacían es que los hijos se fueran a la migración antes, aunque tuvieran que endeudarse para pagar el pasaje como tal. Por tanto, al menos un 25% de los emigrantes eran prófugos, era inmigración ilegal, y así es hasta 1926. Por tanto, no son datos como tal. Bueno, mire, ahí tenemos estadísticas, no le voy a pedir que ni lo vea. La emigración a América, y por tanto estamos hablando de migración argentina, la fundamental es prácticamente hasta 1966, perdón, 1962. Hay algunos de 63 y de 64 y de 65, pero ya en esa época la mayoría van a Europa. Mire, de la emigración española a América, 2/3 como mínimo vienen a Argentina. Luego hay un 20% que va a Cuba y el resto pues va a otros países. De Salamanca fueron muchos a Brasil, por ejemplo, de León fueron muchos a México, de Soria fueron también muchos a México, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por no cansarle con estas cifras, hasta 1930, en realidad la crisis del 29 hubo mucha emigración, luego con la crisis económica del 29, luego con la República Española, todas las dificultades, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, pues se cortó esa emigración que no se relanza hasta la época del peronismo. Hoy que se vuelve a hablar por otras razones, a veces del peronismo, bueno, hay unos acuerdos entre Franco y Perón que facilitan esto y hay unos acuerdos internacionales de un organismo que era el CIME, que permitía que ciertas familias pues, pudieran obtener pasajes gratis, etcétera, para venir. Bueno, datos, por decirlo de alguna manera. Mire, no tenemos, como le decía, cifras exactas, pero probablemente más de 350.000 castellanos y leoneses del 1.400.000 españoles que vinieron a Argentina. Es verdad que muchos volvieron, por tanto no podemos saber exactamente los que se quedaron, pero más de 350.000. Bueno, ¿por qué? Podríamos hablar mucho rato y ustedes me podían contar a mí por las razones por las que vinieron. Hay muchos. Básicamente buscando mejores condiciones de vida. Aquello era un mundo fundamentalmente agrario, había dificultades, incluso había dificultades coyunturales, como es la filosera, que hunde los viñedos, por ejemplo, en la zona de Salamanca, de los Arribes, en la zona de Zamora también, en otras zonas, etcétera. Había calamidades de distinto tipo, etcétera, y al mismo tiempo hubo otros factores que ayudaron a que hubiera tanta emigración. Uno, que se podía emigrar más fácil, no fácil, pero más fácil. Es la época de los barcos a vapor. Antes, venir en barcos a vela, que tenían poca capacidad de carga y ninguna seguridad de que el viaje no durara 3 o 4 meses, había épocas de calma, chicha, y uno se quedaba 15 días ahí parado sin poder avanzar como tal, ¿no? Son la época de los transatlánticos lo que no solo hace los viajes más seguros, con más gente, sino incluso más baratos. Podríamos hablar de cifras, pero no tendríamos que poner muchos elementos de referencia para determinar. Y el viaje era más corto. El viaje podía ser, si antes eran casi 3 meses, pues podían ser 15 días, 3 semanas, etcétera, y sobre todo era bastante más seguro. Pero hay otros factores que hacen que vengan tanta gente de Castilla y León a Argentina. Uno, la historia común. Argentina había sido unas tierras colonizadas por españoles de distinta manera, también de gente de Castilla y León. Hay personajes muy significativos, Juan de Garay, etcétera y tal. Los hay por aquí, por estas zonas también, gente que tiene palentinos, que tiene una
presencia muy significativa, Infante, etcétera, otros. Es decir, hay unas raíces comunes. Es verdad que no han venido antes del siglo XIX, no han venido miles, pero hay unas raíces comunes. Hay una cultura común. Eso favorece. Es el idioma, es la misma religión, son en parte las mismas costumbres. Se iba donde era más fácil, donde ya había algunos de referencia y por otro lado donde había cultura común. Pero claro, es que había un factor de atracción significativo. Argentina, a principios del siglo XX, tiene la renta per cápita, la quinta renta per cápita del mundo. Del mundo. Era mucho, era muchísimo. Y tuvo un montón de años, desde 1870, con alguna crisis intermedios, hasta 1912, 1914, que el Producto Interior Bruto, esas cifras que nos dicen todos los años, que si suben un 0,5, si sube un 10%, si los chinos suben un 6%, bueno, en todos esos años de media, la economía argentina creció un 6,5%. Es muchísimo. Es un crecimiento a la China de ahora como tal, ¿no? Por tanto, es un momento en el que Argentina, Brasil también, otros, se incorporan al mercado internacional. E incluso desde Argentina, como hicieron los brasileños, en algunos años subsidiaron los pasajes. Es decir, en algunos años, para trabajos concretos, etcétera, pagaban el pasaje. Por tanto, pues eso permitió que vinieran muchos, algunos al campo y muchos sobre todo a Buenos Aires y a muchas de las ciudades como tal. Bueno, lo importante es eso, que vinieron muchos, ¿no? Bien, mire, no es extraño, la emigración es importante entonces, vinieron mucha gente, ya digo, más de 1.400.000 españoles en su conjunto. Piense que son emigrantes directos. A ellos le suman luego los hijos, cuando se tenían bastantes más hijos que ahora, los nietos. Teóricamente hay un número muy alto de posibles vinculados a esa emigración española o a esos más de 350.000 que vienen de las provincias de lo que hoy es Castilla y León. No existía Castilla y León como entidad administrativa, eran las provincias y la identidad que tenía la gente, la referencia era su pueblo y la provincia, y España. Pero la región, pues un señor de Salamanca o un señor de Zamora como yo le decían, ¿usted qué es? Y dice, pues yo soy zamorano, soy salmantino, soy palentino, español, naturalmente. Y bueno, y soy de mi pueblo. Algunos a lo mejor citaban las comarcas, bueno, para que se hicieran, pero fundamentalmente era naturalmente la provincia. Bueno, esa migración era muy importante, pero no es ninguna novedad. La historia de la humanidad es la historia de la emigración. El hombre de Atapuerca es una cosa de Burgos, ¿no? De que estamos hablando de 800.000 años. Lo que conocemos ahora no estuvo en Atapuerca desde el principio, ¿no? Vino de otro sitio como tal. Y miren, todos ustedes han oído hablar de Facebook, ¿no? De esa empresa que tiene Facebook se llama Meta. Es una empresa tecnológica importante ahora. Bueno, hace 3 meses sacó un estudio hecho por Meta, la Universidad de Harvard, que la conocen, que la han oído hablar, y la Universidad de Hong Kong. Un estudio del 22 al 24. ¿A través de qué? Pues a través de una muestra de 3.000 millones, casi un 40% de la población mundial, de usuarios de Facebook. La gente que tiene Facebook cuando emigra sigue teniendo Facebook. Y eso entonces se puede controlar. Bueno, con los problemas de que en algunos sitios no es libre el acceso a Facebook, como puede ser China, o como puede ser Cuba, Irán, etcétera. Pero es una fuente muy interesante. Pues miren, una media de 20 millones de personas emigran todos los años
de migración voluntaria, ¿eh? No me refiero a esos desplazamientos obligados que todos vemos todavía, por desgracia, hoy en el periódico, en ocasiones día a día, ¿no? Es una realidad. Bueno, pues bien, nosotros analizamos los datos, analizamos las causas y en un momento determinado dijimos, vamos a ver, dos cosas. Uno, bien, ¿qué piensan los propios emigrantes? Porque en la decisión de emigrar entran muchos factores, no solo esos factores económicos que hemos comentado, no solo esas relaciones, el que hubiera gente de su pueblo ya aquí en Argentina o en Cuba, etcétera, el que hubiera amigos, tal. Influyen muchas cosas, influye la decisión familiar, mucha gente que los traen de pequeño, pues obviamente porque la familia naturalmente decide tal. No, bueno, ¿qué es lo que los emigrantes piensan? ¿Cuál es la memoria de la migración? Pero la memoria de la migración al menos tiene dos vertientes. Uno es esos premios que decíamos de memoria de la migración zamorana. Empezamos haciendo a principios del 20, de memoria de la migración leonesa. Hemos hecho 6 ediciones de esos premios y como nadie hacía lo que ocurrían en otras regiones de España, pues dijimos, vamos a hacer memoria de la migración española, con el propio ministerio que lleva lo de emigraciones como tal, ¿no? Por tanto, memoria individual o memoria familiar, porque muchas veces la decisión de emigrar es familiar, ¿eh? Y a la hora de reunir la memoria, la experiencia nuestra es que muchas veces eso ha supuesto para que miembros de la familia se reúnan y lo comenten. Entonces, memoria individual y familiar y memoria institucional. La memoria institucional de la emigración, la más estable, la más fiable, la más duradera, porque muchas instituciones de las que voy a hablar tienen de la emigración española a América, tienen más de 160 años. La primera asociación española se constituye en México y en La Habana en 1840. Y la primera de Castilla y León, o relacionada con lo que hoy es Castilla y León, es la Asociación de Beneficencia de Naturales de las dos Castillas y Extremadura, y se constituye en 1878. Y hay muchas asociaciones, esta en la que estamos, que tienen más de 100 años. Eso refleja mucho. Pocas instituciones voluntarias duran tanto tiempo, tienen que responder a algo, ¿no? Bien, por tanto, nosotros queríamos analizar memoria de la emigración familiar, personal, memoria de la emigración institucional. Pero también estamos interesados en otra cosa, en qué es lo que los emigrantes hicieron donde llegaron y luego veremos qué es lo que hicieron porque no se olvidaron de sus tierras. Obviamente no se olvidaron de su familia, ahí lo sabemos, todos lo sabemos, ese contacto que obviamente esos emigrantes tenían con su familia, más, menos, claro, dejaban a veces los padres, dejaban a veces los abuelos, dejaban a veces hermanos, naturalmente dejaban amigos, novias, novios, es decir, dejaban una parte muy importante de la vida de cada uno. Pero nos importaba qué es lo que hicieron en los lugares donde fueron. ¿Y qué es lo que hicieron en favor de los lugares de donde salieron? Porque además los emigrantes, el porcentaje de los que le fue bien, porque a muchos no les fue bien y muchos de esos volvieron, ¿no? A otros les fue mejor que donde venían, que venían de lugares donde hoy lo comentaba con el presidente esta mañana, hablábamos de su pueblo, de Lagunilla y del mío, Otero de Bodas en Zamora, y bueno, se trabajaba para sobrevivir. Beneficio, ni el que era pequeño, la mayoría son pequeños propietarios, el que migra. ¿Por qué? Porque el jornalero no tiene dinero, si no es subvencionado para poder venir como tal, ¿no? Y esos que le iba más o menos bien, le encantaba contarlo, le encantaba verlo, le encantaba, ahí tiene una imagen, es de León, pero esos es de un emigrante en Argentina precisamente,
que cuando podían, es una imagen de finales de los años 40, pues llegaban a su pueblo y llevaban lo que se llamaba una aiga, no todo, pero ¿qué era una aiga? ¿Alguien lo sabe? Era un auto, pero ¿por qué se le llamaba aiga? Pues miren, como hablamos español, se decía una anécdota que probablemente es mentira, pero que en el fondo refleja eso. Se decía, ese que se había enriquecido y que iba a ir a su pueblo, porque no solo iba a su pueblo, luego se hacía un recorrido por España, se iba a París, etcétera, etcétera. A la hora de comprar el auto, y decía, ¿qué auto quieres? El más grande que haya. Bueno, no sé si es verdad o no, pero efectivamente, yo recuerdo mi madrina emigró a Cuba y volvía con un aiga. Y yo, que tenía 5 años, 4 años, pues iba encantado en el aiga de mi madrina, descapotable, sin más, ¿no? Bueno, pero eso reflejaba, ya digo, la importancia de las cosas que estamos diciendo. Pero lo que era más significativo eran las asociaciones. Miren, ahí tienen, claro, los castellanos y leoneses no solamente hicieron asociaciones propias, algunas de sus propios pueblos, si tuviéramos tiempo. Estas son las desaparecidas, las que ya no existen, es decir, que se subsumieron en otras. Y lógicamente debería salir las que existen. Bueno, en las que existen, claro, claro, efectivamente, por el número. Bueno, no es correcto. Es el, porque claro, hay veces que bueno, de las existentes sí es correcto, pero en realidad el centro región leonesa, hay un centro leonés de 1913 en Buenos Aires. Bueno, es el precedente inmediato como tal. Pero como ven, bueno, hay muchas asociaciones, incluso alguna más. Hay una que se llama Pinedanos Unidos, que es de un pueblo, Pineda de la Sierra, un pueblo de Burgos, con un señor Bernabé Pérez Ortiz, que es alguien que obtiene mucho dinero, fue presidente de la Sociedad Española de Socorro Mutuos de Buenos Aires, con más de 40.000 asociados, que es importante. Pero ese tejido asociativo es muy, muy significativo, ¿no? Bien, claro, incluso había un asociacionismo político, expresamente político, ¿no? Por ejemplo, hay un centro Castilla, y hay veremos, hay una asociación que es Legionarios de Franco. Ya se pueden imaginar un poco. El centro Castilla eran republicanos, el centro Legionarios de Franco era partidarios, obviamente, de Franco. Pero dentro de la trayectoria de los políticos significativos, Claudio Sánchez Albornoz es de Ávila y obviamente fue presidente del gobierno. Tenéis algunos personajes, en este caso de la cultura, María Teresa León, ¿no?, que es una poetisa de Burgos muy significativa. Bueno, y ahí lo decía, Junta Directiva de Legionarios Civiles de Franco, que existe en el 37, bueno, con personal religioso y personal... Bueno, bien, nosotros hemos tratado de recopilar toda esa memoria, bueno, por un lado, con libros específicos. Como somos de Zamora, pues hemos hecho un libro de los 100 años del centro zamorano, junto naturalmente con ellos. Pero tenemos, bueno, ahí tienen los castellanos y leoneses de La Plata. Eso es un libro que tiene una reunión de historias de gente de Salamanca, de Zamora, de Burgos, de otro sitio, que fueron a La Plata, ¿no? Bueno, hay un libro editado aquí que es la historia, una familia, los García, que también es significativo. O, bueno, esto es de un leonés que a los 94 años, pues su nieto lo convenció de que escribieran una historia, la historia de ese leonés a 4 manos, ¿no? Ahí está. O, bueno, ahí lo tienen, ahí tienen el nieto con el abuelo que no se quita la gorra bueno, que no se la quita desde que vino, desde que vino aquí. O, por ejemplo, en Coronel Dorrego,
hay una historia muy curiosa. Claro. Un señor de León, pues vino a Argentina, le iba más o menos bien y bueno, él volvía de cuando en cuando a León y él cuenta en unas memorias que escribió, cuenta que cuando llegaba allí, pues bueno, algunos conocidos, familiares, le encargaban siempre que viniera con él, pues algún menor de edad o alguna mujer que no podían viajar solas en principio, sin una autorización expresa, etcétera. Entonces cuenta de que le encargaron, una vez que fue, no sabemos si por dinero o no, le encargaron el traer con él hacia Coronel Dorrego a una joven, una chica joven, mayor de edad, pero joven, y a un menor. Y entonces cuenta todas las peripecias que tuvo, todas las peripecias para sacar los papeles, todos los engaños, aunque ya tenía experiencia que sufrió en la aduana en España, con los enganchadores que trataban de facilitar la documentación para poder emigrar, las dificultades que tuvieron para pasar de Uruguay a Buenos Aires, porque pusieron pasar, las dificultades que tuvieron para poder llegar a Coronel Dorrego y todo lo que se gastó y la familia no le pagó. Entonces, en esas memorias cuenta todo eso. Y bueno, pues nos propusieron que le hiciéramos un prólogo y que se lo editáramos y lo hicimos naturalmente. Les decía, claro, lo llamativo han sido algunos personajes importantes, algunos de los políticos que hemos dicho, pero bueno, ahí tienen. Si no estamos hasta aquí hasta mañana, yo no tengo inconveniente, pero si no, me interesa decir otra cosa. Pero tienen ahí personajes como Carlos Casado de la Lisal, que es un personaje, la patriótica, el edificio ese tremendo que hay el 9 de julio, obviamente es de él, tenía por no lejos de aquí una cantidad de terreno, etcétera. Matías Alonso Criado es un leonés, es un profesor que estuvo a punto de ser ministro en la Primera República. La Primera República en España es de 1872, cuando nombraron presidente a Castelar, un político en España que se dice habla como un castelar, porque era un orador extraordinario. Bueno, pues no pasó a ser ministro porque cayó la República y se tuvo que venir. Bueno, él estaba muy vinculado al centro región leonesa, aunque estaba afincado fundamentalmente en Uruguay, pero era cónsul honorario, tuvo un papel muy importante. Bernabé Pérez Ortiz, que les decía, es un burgalés que hace mucho dinero, en principio con una fábrica textil, y luego pues hace un montón de... Bernabé cuenta su historia en dos libros, uno Recordando España, otro La Patria. Es un personaje que hizo muchísimas cosas en Burgos, ¿no? Bueno, hay más, ¿no? Algunos otros significativos. Los sorianos, ya saben, los sorianos emigraron fundamentalmente aquí, a Argentina. En 1910 ya crean un centro soriano, pero llegan a crear 10 centros sorianos. Y son los que crean más sociedades referidas a los pueblos, Oteruelos, Cidones, etcétera, etcétera y tal. Bueno, él es un tipo de personaje. Bueno, hay un burgalés muy importante, el Ángel Baraceras, que es un industrial muy conocido, que crea alguna asociación, o, bueno, por poner un zamorano, hay que traer un zamorano, ¿no? Ahí tienen el señor de en medio, es abuelo del actual presidente del Centro Zamorano de Buenos Aires, de Alfredo Miranda. Se llamaba don José María Miranda. Es también un industrial importante que es el que contribuye a pagar en buena medida, con el apoyo de muchos otros, la cometida de aguas en Fermoselle, que es de 1953, que costó más de 2 millones de pesetas, es decir, que es una aportación importante. Bien, bueno, como les decía, mire, les decía, vamos a ver, los castellanos y leoneses no solo tuvieron una gran importancia en algunas de las sociedades españolas, globalmente españolas, la Patriótica, la Asociación de Socorros Mutuos, el Club Español, las asociaciones globalmente españolas que había y que hay en distintas ciudades. Aquí tenemos el presidente de una de ellas, sin duda alguna, pero luego, como saben, en todas las ciudades argentinas había una sociedad española de socorros mutuos.
Y muchas veces queda el edificio que tuvieron o al menos queda el letrero del edificio como tal, un montón. Luego, los castellanos y leoneses crearon, aunque la idea regional es más relativa en esas tierras de Castilla y León, porque ellos pensaban que Castilla y León lo que habían hecho era contribuir a formar España. Tenían un espíritu un poco regionalista y aquí muchas veces confrontaban con otros que tenían un espíritu más regionalista, los catalanes, los vascos, a veces los gallegos, etcétera, etcétera, pero crearon también centros regionales. Algunos existen, ¿no? Centro Castilla de Rosario, Centro Castellano de Santa Fe, que luego se llamará Comunidad Castellana, ¿no? De Santa Fe. Centro Castilla de Córdoba, no existe ya, pero lo hubo. Centro Castilla de Mendoza, Centro Castilla de Buenos Aires, Unión de Sociedades Castellanas, Sociedad de Castellanos Unidos, Casa Castilla, es una asociación republicana, fundamentalmente por sorianos y por riojanos. Rioja, Logroño era de Castilla la Vieja, es una provincia de Castilla la Vieja, o legionarios civiles de Franco que le mencionaba antes, ¿no? Pero, bueno, es importante el asociacionismo provincial que constituye, ¿no? Lo saben ustedes bien, el centro soriano o el centro soriano de Luján, otros 8 centros sorianos, el centro leonés, el centro región leonesa, lo he mencionado, el centro burgalés, que también es del 17. Los salmantinos crean 3 centros Salamanca, 3, luego se unen en lo que es hoy el centro Salamanca, pero pone centro salmantino, centro Salamanca, centro tal, ¿no? El centro social Ávila, hay un centro de Ávila durante unos años. Primero hay un centro de Barco de Ávila y luego se constituye un centro Ávila. Bueno, los zamoranos también crearon varios. El centro Viriato de 1915, el centro Sanabrés, que luego le llamaron Zamorano Sanabrés, Sanabrés español, y bueno, ya finalmente pues se acaban constituyendo lo que es el actual centro zamorano. El centro de Mar del Plata, que fue primero fundamentalmente leonés, el centro Palencia, ¿no? Que se constituye en el 2009, ¿no? Pero bueno, lo significativo también es que hay muchas asociaciones que son de pueblos, relacionados con pueblos concretos. Creíamos que eso solo lo habían hecho los gallegos, mucho en el entorno de Buenos Aires, mucho en La Habana, y en La Habana también los asturianos. No, hay 26 asociaciones relacionadas con pueblos creados por los castellanos y leoneses. Tienen muchos los sorianos, muchos, ¿no? Hijos de Muedra, ya en 1895. Bueno, ahí tienen lo de Oteruelos, los hay de Cidones, bueno, los hay de muchos más. Corporales, es de León. Bueno, hay, como les decía, muchos que constituyen los sorianos, los que más, muchos constituyen los leoneses, alguno todavía sigue existiendo, pero mire, para que se haga una idea de los sorianos, ahora todos se unieron, acaban finalmente en el centro soriano, pero hay hijos de Muedra, Salduero, El Rollo y de Roñadas, hijos de Sotillo del Rincón, hijos de Oteruelos, de Rebollar, Molinos del Duero, Cidones, Valdellano del Tera, Covaleda, San Pedro Manrique, Rollamienta, Duruelo, Aldehuela, Rincón, etcétera. Un montón. Y muchas veces, hay que tenerlo muy en cuenta esto, esas asociaciones se crean no solo para reunir a los propios de un lugar, ¿no? Que se conocían, tenían la misma costumbre, muchas veces eran familia, etcétera. A veces se constituyen con finalidad concreta, por ejemplo, para hacer una escuela en su pueblo. Ahora veremos todo lo que hacen los emigrantes. O para resolver un problema de su pueblo, ¿no? El Centro Zamorano Sanabrés se crea porque se muere un sanabrés en la indigencia en 1923 y los conocidos dicen, habrá que hacer algo, tendremos que pagar el entierro al menos. Y ya que dice, bueno, y nos puede ocurrir a más, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no hacemos una asociación que tenga entre sus finalidades naturalmente esto, ¿no? Bien,
muchas de esas asociaciones van a servir de impulso para otra cosa que nos importa mucho. Nos importaba saber lo que los inmigrantes hicieron donde vinieron. Claro, que es más fácil verlo en esas personas que tuvieron éxito y que acabaron pues teniendo importantes negocios o contando con presencia significativa en asociaciones de todo tipo, globalmente españolas, regionales o provinciales aquí. No, nos interesaba conocer eso, pero nos interesaba conocer lo que hicieron en favor de los lugares de donde salieron, ¿no? Mire, tenemos absolutamente constatado, lo hemos comprobado en las miles y miles y miles de cartas que escriben esos emigrantes, también los de Castilla y León, ¿no? Porque en los premios de memoria de la emigración, empezamos con Zamora, o Castilla y León, luego España, decimos siempre que la gente aporte toda la documentación, copias de la documentación. Ahora, además, con las nuevas tecnologías se aportan unas copias perfectas, no hay que desprenderse de nada. Entre ellos están las cartas, que a ver, la gente es un tema más privado, pero muchas veces también lo tenemos absolutamente comprobado. El inmigrante que tiene un cierto éxito, todos, pero el que tiene rápidamente se acaba de preocupar de los que quedaron allí. Obviamente son sus padres, son sus abuelos o son sus hermanos. Como dice un estudioso de esto, ¿cuántas necesidades habrán cubierto en realidad hasta los años 80 esos emigrantes? Sin duda alguna, la mejor manera de recordar era eso, mandando un dinero. Miren, en 1912 es muy difícil. ¿Cuánto han enviado? ¿Cuánto? Comprobado. Es muy difícil saberlo. Pero podemos dar algún dato indicativo. A la altura de 1912, un obrero cualificado del ramo del textil o el ramo de la metalurgia, etcétera, ganaba 2 pesetas al día. 2 pesetas. Y trabajaba 5 días. Normalmente, y el día que no trabajaba no cobraba. Ya, ¿no? Bueno, pues a la altura de ese 1912, que sepamos, unos 120 millones de pesetas, que es mucho dinero para el tiempo en España, mucho dinero, enviaban los emigrantes españoles a sus familias. Son datos nada más indicativos, pero es obviamente muy significativo lo que hicieron. Incluso había bancas, la banca Llamazares en León, por ejemplo, era una banca especializada precisamente en hacer llegar ese dinero que se enviaba a los emigrantes. Pero hay una realidad que no se conoce en Castilla y León y que me temo que muchos de los asociados ahora a las sociedades aquí en Argentina, como en otros sitios, no lo saben, que es el mecenazgo, es decir, lo que esos emigrantes, a través de las asociaciones, a veces a través de suscripciones generales, hicieron en favor de sus lugares de salida. Bien, bueno, que es muy llamativo lo que hicieron pues las grandes figuras que citábamos naturalmente antes, pero nos importa más el qué. Miren, un elemento muy importante, las escuelas. Los castellanos y leoneses hicieron más de 50 escuelas o grupos escolares en sus pueblos. Los pagaron ellos. Pero, ahora veremos imágenes de alguna, pagaban la escuela, pagaban el material escolar, pagaban el sueldo del maestro, pagaban la actualización de la formación del maestro, pagaban becas, pagaban premios para los alumnos más destacados. El inmigrante tenía muy claro, normalmente el inmigrante sabe leer y escribir, o al menos leer y dibujar la firma. Claro, había que al menos dibujar la firma. Yo he conocido gente de mi familia que lo que hacía era dibujar la firma. Sabía firmar, pero no sabía escribir, dibujaba la firma, ¿no? Tenía muy claro que si el emigrante tenía que emigrar, que si un paisano tenía que emigrar,
lo mejor es que viniera con una cierta formación. Y el emigrante lo tenía muy claro. Cuando llegaba aquí muchas veces, dentro del poco tiempo que tenía, acababa yendo a la escuela nocturna, precisamente para adquirir una cierta formación. Por tanto, dice, bueno, y si emigra, que ya sepa algo. Y si sabe algo, a lo mejor no emigra, ¿eh? A lo mejor tiene la capacidad de ver que no todo es tan fácil. Bueno, pues miren, tenemos muchas noticias, tenemos muchas imágenes, ahí les pongo algunas, esto es de Corporales de León, en la escuela que hacen los emigrantes aquí en Argentina, ¿no? Es la que le voy a poner. Los sorianos tienen muchos. Luego ya saben, el centro soriano desaparece en Buenos Aires como institución. No vamos a hablar de las causas, que son muy diversas, pero los sorianos tienen, por ejemplo, el rollo y tiene un pedáneo, un anejo que es de Roñadas. Bueno, pues ahí tienen las escuelas que constituyen. El grupo escolar hispano-argentino, que es tremendo. ¿Quién lo hace? Bernabé Pérez Ortiz, el que le citaba antes, junto con muchos otros burgaleses en Buenos Aires, como tal, ¿no? Sin más. Ahí ponen, bueno, es decir, como les decía, hay más de 50 escuelas hechas por los emigrantes. Pero hacen más cosas. Bueno, una de las cosas que tiene muy en cuenta el emigrante es, primero, que no tiene agua corriente, que en algunos momentos, no solo en Lagunilla, es muy complicado el invierno, en fin, y se hiela el agua, que las mujeres de casa y las vecinas tienen que ir a lavar, y es un tema complicado, que las calles son un barrizal y, hombre, venían a ciudades muy desarrolladas en muchos casos, ¿no? La Habana, Buenos Aires, otras. Y entonces hay otras costumbres, y hay otra costumbre de la higiene, ¿eh? No es que se fueran a duchar nada más por Pascua Florida o cuando hacía calor ya tenían otras costumbres. Por tanto, pronto se van a preocupar ahí tenéis, por ejemplo, de las fuentes, de establecer una especie de canalización y que haya las fuentes para que, ahí lo tienen, Cidones en Soria, por ejemplo, el rollo de Soria, el rollo de Ronada, ahí tienen la fuente de la Plaza del Astra de Sotinio del Ricón, o ahí tienen en Pineda de la Sierra, que es el pueblo de ese tal Bernabé Pérez Ortiz, pues hace 2 fuentes y la canalización de otras. O, miren, esto es lo que le decía antes, un señor, les dije, el abuelo del presidente del Centro Zamorano, José María Miranda. Bueno, en el 53 inauguraron toda la cometida de aguas de Fermoselle. Aquí hay gente vinculada a Fermoselle. Bueno, lo pagaron, naturalmente, esos. Pero bueno, los lavaderos. Esto es un lavadero ya cubierto. No es lo mismo, incluso se podía hacer lumbre dentro y se podía calentar el agua. No es lo mismo que ir al río. De que, en fin, no solo se resentían los riñones, es que era muy complicado. Ahí tienen, pues, obviamente, en el mismo sentido, ¿no? Bien, además de lavaderos, abrevaderos, por ejemplo, para el ganado, alcantarillado, como se hiciera en el sitio, balsas de riego, etcétera. Bueno, otro aspecto, bueno, los pueblos en esos años, antes y sobre todo para atrás, en los años 60, en muchos pueblos de España, las calles son de tierra y por tanto es un barrizal y difícilmente se puede, tal, a veces no se puede casi ni enterrar a los muertos por cómo se ponen como tal, ¿no? Entonces se van a preocupar de pavimentar los pueblos, los caminos, de hacer incluso carreteras completas, para que no queden aislados. Claro, ¿de dónde emigraban muchos de estos hoy castellanos y leoneses? Pues de pueblos muy aislados, a veces incluso en la sierra, que quedaban casi que aislados en el invierno como tal, ¿no? Entonces se preocupan obviamente de eso, ya desde finales del siglo XIX. Bueno, ahí tienen, ¿no? Avenida, fíjense,
en El Rollo. ¿Cómo se llama la avenida? Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los pagaron por lo que se puede naturalmente imaginar, ¿no? La subida al cementerio era muy importante en Pradoluengo, Lur. Claro, al menos que los muertos se pudieran, fíjese que nieva, entonces se hace una subida, obviamente en piedra y caracterizado. O, bueno, el tal Bernabé, volvemos al mismo, no paró hasta que no consiguió que se hiciera una carretera desde su pueblo a Lerma. Y trató con el general Primo de Rivera cuando era presidente del gobierno, con el general Berenguer, trató con ministros republicanos, hasta que consiguió, a la altura del 35, consiguió que se hiciera la carretera. Ahí tienen más. Bueno, los puentes, en fin, el regato, el arroyo, etcétera, a veces venía crecido, bueno, el acceso era fundamental, ¿no? O vemos, por ejemplo, como en algunos, como en Vinuesa, en Burgos, miren, lo que hacen es, desde el pueblo, un pedido de todo lo que necesitan. ¿Pero a quién se lo piden? No a los vecinos del pueblo, ¿a quién se lo piden? A los que están en Buenos Aires, a los que están en la emigración como tal, ¿no? Ahí tienen, en Palencia, por poner un ejemplo más, ¿no? Bueno, pero se preocupan de más cosas. Se preocupan de más cosas. Por ejemplo, del tendido eléctrico, de el construir alguna fábrica de luz. No tengo aquí una imagen, pero pequeñas fábricas para producir luz, normalmente a través de los cursos de agua, por ejemplo, en Pineda de la Sierra, en otros sitios, naturalmente se hace también. Y acometidas eléctricas, incluso de teléfono, telégrafo, pues también, ¿no? Bueno, hombre, les importa mucho también lo que pasaba con los restos de sus familiares e incluso de ellos mismos, porque el inmigrante durante mucho tiempo piense, aunque haya decidido que no va a volver, piensa que si puede que lo entierren con sus padres o sobre todo con sus padres. Luego eso no se cumple muchas veces porque es muy difícil el poder hacerlo, ¿no? Pero se preocupan de que los cementerios, que muchas veces eran lugares pues insalubres, etcétera, por no estaban realmente nada urbanizados, pues lo tengan cementerios adecuados como tal. También a veces algunos de estos emigrantes pues quieren tener cementerio civil, que dependa del ayuntamiento, que no solo dependa de la iglesia, que aunque no sea muy creyente el que se muera lo entierren también, ¿no? Entonces, pues obviamente también es algo muy significativo, muy importante, ¿no? Limar. Bueno, e incluso a veces lo que hacen es traerle, pues para que no la gente mayor no tengan que llevar el féretro, pues se pueda llevar como tal, ¿no? Bueno, se preocupan también del ornato, de adornar los pueblos, hombre, de adornarlos un poco. Es decir, por ejemplo, pues que haya la casa consistorial, el ayuntamiento, que representa a todo el pueblo, pues tenga significación. En estos casos lo paga también, ¿no? Bueno, e incluso de más cosas. El mercado va a ir más rápido porque si no nos eternizamos aquí, ¿no? Ahí tienen el mercado de Pradoluengo, un mercado muy completo como tal, ¿no? Bueno, mirad, los emigrantes saben que empiezan una experiencia muy peligrosa, muy azarosa, que no saben lo que se van a encontrar. Por tanto, se acaban encomendando a Dios en muchos casos. Y si les va más o menos, pues acaban teniendo también incidencia en el apoyo a las iglesias. Muchas iglesias, muchas ermitas, o se hacen de nueva construcción, o se arreglan, etcétera. Ahí lo tienen en muchos casos también. A veces lo que hacen son las imágenes. Es curioso, ahí lo tienen una imagen. Claro, si venían aquí, pues muchos hacían devotos de la Virgen de Luján. Y entonces acababan llevando imágenes en ese sentido. O, no sé, de la Virgen de la Caridad del Cobre en el Santiago de Cuba. Pues también
obviamente lo llevaban como tal. Bueno, un elemento más, se preocupaban mucho allí y aquí de esos que en la emigración por un lado, pero en los que quedaban en sus pueblos eran los más desfavorecidos, los huérfanos o la gente que, bueno, que por razones de enfermedad, etcétera, pues tal. Con lo cual, asilos, hospitales, colegios, asilos de tal, sin más, ¿no? O, bueno, en algunos casos concretos, la guerra civil da lugar a muchas dificultades añadidas en muchos sectores. Ese tal José María Miranda, que les citaba, pues crea una asociación para a los damnificados de la guerra civil, pues que tuvieran, es decir, los heridos, los excombatientes, etcétera, lo tuvieran, ¿no? Incluso ven ahí, ahí lo tienen, el Bernabé Pérez Ortiz, lo tienen aquí, pues con el concurso de otros castellanos y leoneses significativos de Buenos Aires, pues se crea esa asociación en esa misma línea. Bueno, obviamente se establecían suscripciones para calamidades. Había muchas. Eran muy frecuentes los incendios. No eran infrecuentes las riadas. Ahí tienen una muy conocida en Zamora. En 1959 se rompe una presa y se lleva un pueblo entero, Ribadelago. Bueno, desde aquí, desde Cuba, desde muchos sitios, se hizo suscripciones para el apoyo a esa gente, incluso la construcción de un nuevo pueblo. Hombre, también era para cosa más lúdica, ¿no? Casino, por ejemplo, lo veían por aquí. Bueno, que si hubiera un casino, había un casino de los ricos, pero que hubiera también un casino para los pobres. O los juegos. En muchos pueblos se jugaba al frontón. Muchos pueblos, el frontón lo pagaron los emigrantes, muchos. Lo tienen ahí y aparecen incluso en las rotulaciones como tal, ¿no? Bueno, frontón o... ¿Qué ocurría en muchos sitios? Las boleras, las boleras. Aquí se jugaba mucho a los bolos en muchos sitios. Bueno, pues ahí lo tienen también, aportaron numerosas de eso. Y como les decía, para que se viera bien el pueblo frente a otros pueblos, pues a veces se construían las torres, un reloj que diera las horas adecuadamente y que se enteraran los del pueblo de al lado que tenían torre del reloj y no solo con el campanario como tal. A veces se reconocían a figuras importantes, ¿no? Gil y Carrasco, que es un dramaturgo muy importante en León, o a la labor de los maestros. Muchos emigrantes se acordaban de esos maestros que tuvieron y ahí tienen algunas imágenes de ello. Bueno, a veces estaban muy orgullosos de alguna figura muy vinculada, por ejemplo, a una provincia, como es el Cid Campeador. Bueno, antes de que, 20 años antes de que se pusiera la estatua que hay en Burgos, en el Espolón, 20 años antes, en la zona de Caballito, los burgaleses, el apoyo de los burgaleses, este es el monumento al Cid Campeador que existe en Buenos Aires, 20 años antes, naturalmente, ¿no? Bueno, también lo que hacían era pagar las fiestas. Mirad, muchas veces los emigrantes, si no podían estar el día de la fiesta, si podían, estaban. Y con el AIGA mejor todavía, porque era cuando se les veía como tal. Pero si no podían, pagaban la fiesta. A veces pagaban la fiesta por devoción. Mi madrina, Elvira Vara, en mi pueblo, yo no sabía por qué, se celebraba la Virgen de Fátima, el 13 de mayo la Virgen María, ¿no? O sea, hay un dicho, hay un cántico, ¿no? Bajó de los cielos a coba de Iría. Bueno, pues la Virgen de Fátima la pagaba mi madrina todos los años porque era muy devota de la Virgen de Fátima y se sigue haciendo naturalmente, ¿no? Entonces, esas fiestas de distintos sitios muchas veces eran los emigrantes los que pagaban la fiesta porque era la manera de que lo recordaran. La fiesta, la música, el banquete, etcétera, 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 como, bueno, pues ahí lo tienen con ocasiones naturalmente especiales. Bueno, bien, les decía, y voy acabando, claro, toda esa memoria de la emigración, bueno, tenemos que incidir en ello.
tenemos que incidir en que los emigrantes nos cuenten la experiencia de la emigración. ¿Por qué? Miren, como les decía antes, el emigrante y sus descendientes normalmente cuando emigra no es para olvidar. Hay algunos casos que sí, ¿no? Hay gente que sale huyendo de su pueblo por cualquier cosa, o por discusión con la familia o por, en fin, alguna cuestión política o alguna cuestión menos política. El personaje más conocido de Zamora en el mundo militar, el personaje más conocido, que fue muy famoso en la época de Bolívar, etcétera, pues es un personaje que huye porque hizo una trastada con 15 años y ante el miedo de la tunda de su padre se enroló en la infantería de marina, el que era un pueblo de tierra de campos como tal, ¿no? Pero la mayoría en esa emigración voluntaria no pierde la vinculación. No la pierde con la familia, no la pierde en el recuerdo y crea las asociaciones precisamente para eso. Por eso hemos incidido en eso, en que emigrar no es olvidar, de que la emigración crea una vinculación que es por un lado personal y familiar, pero que hay otras formas de vinculación que sobre todo las hacen las instituciones y hay que ponerlo en valor. Es decir, lo que han hecho. Tenemos que contar allí lo que han hecho. Porque ahora se piensa que los emigrantes son unas personas y unos descendientes que están en Cuba, que están en Venezuela, que están muy mal y lo que hacen es pedir dinero. No es verdad. Han dado mucho más de lo que en realidad están recibiendo. Contante y sonante. No es verdad. Ellos durante mucho tiempo, los emigrantes, el que podía ir de vacaciones, muchas veces iban los presidentes de las asociaciones, etcétera. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los de aquí desde los años 20, 30, 40? Llegaban a la provincia correspondiente, iban a ver el gobernador civil, que era la autoridad fundamental, iban a ver al alcalde, iban a ver al obispo en ocasiones e iban a el periódico. Y desde los años 20, la emisora de radio. Y como esto estaba más avanzado, llevaban a veces grabaciones para que las pusieran en la radio, grabaciones de gente que saludaba a los de su pueblo, saludo a los de Otero de Bodas, ¿qué tal? Sin más, ¿no? Es decir, ellos mantenían esa relación. A veces la reacción de allí, como España tenía muchos problemas, pues bueno, era así educada, pero poco más, ¿no? Como mucho mandaban un estandarte como tal, que habían bordado los huérfanos de las huérfanas más bien de cualquier orfelinato y poco más. Pero esa vinculación se mantenía, esa relación se mantenía como tal. Tenemos que ponerlo en valor. Allí, pero también aquí. Miren, las asociaciones han hecho mucho. Han hecho muchas cosas. Han constituido un patrimonio. Ustedes tienen un espacio espléndido. No hace falta que lo diga yo, lo conozco hace tiempo y veo que cada vez ha mejorado. Bueno, es eso. Pero luego tienen un patrimonio muchas veces pictórico, un patrimonio material, de material mueble, por ejemplo, y tienen la documentación y tienen su memoria. Eso a veces se le da menos importancia, son papeles, bueno, son papeles que le tenemos cariño, son fotos, no, es la historia de esa emigración y es la historia de esa vinculación. En España no saben nada de esto, de eso, de lo que han hecho los emigrantes en favor de sus pueblos, etcétera. Se suponen que en favor de su familia sí, pero de sus pueblos. Lo saben un poco de los gallegos, algo de los asturianos, lo muy llamativo, los que han construido luego grandes, a lo mejor, palacios propios, etcétera. Mire, cuando venimos y queremos digitalizar, que nadie se desprenda de ningún original, esa documentación es para ponerlo en valor. Yo eso lo digo siempre. ¿Por qué? Mire, decía un antropólogo muy conocido, francés, no era español, no es sospechoso, decía que en las relaciones humanas todo se organiza en base a 3 principios, pero se tienen que dar los 3: dar, aceptar y corresponder. Lo que hagamos, lo que hagan ustedes, lo que hagan las administraciones allí en España, son acciones voluntarias. Por más que digan las leyes, los derechos que tienen
los ciudadanos españoles, los que tienen allí, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes de ciudadanía de las distintas regiones españolas. Usted lo sabe perfectamente. Bueno, eso es la teoría. En la práctica, las autoridades españolas se van a preocupar principalmente de los de allí, porque son los que votan más, aunque otros tengan también derecho al voto, ¿no? Entonces, tiene que ser una relación que sea en dos direcciones. Son relaciones voluntarias. Por tanto, las asociaciones tendrán que actuar en favor de sus socios, obviamente, y tendrán que cambiar o no cambiar en función de sus socios, porque, repito, son asociaciones autónomas suyas, pero voluntarias. Eso es importante. Y en la relación con España y las autoridades españolas, pues efectivamente tiene que ser una relación que valga para los dos. Porque esto es una parte de historia de España, de historia de Castilla y León, de historia de Zamora, etcétera. ¿Y por qué han hecho mucho? Y porque si en Castilla y León somos pocos es porque hemos emigrado muchos. Y, bueno, siempre tienes una relación. En desigualdad de condiciones no vas a hacer nada en favor allí si te dan más en otro lado. Pero en igualdad de condiciones, esa relación, esa vinculación nos viene bien. Es tener unos espacios. Yo cuando vengo aquí, lo digo muchas veces, hombre, no me siento argentino, pues no, pero no me siento tan fuera de lugar, ni mucho menos, ¿no? Y no solo con los que nacieron en España, sino con otros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en común, ¿no? Le miro la cara de algunos de ustedes, de los más mayores, y lo he dicho otras veces, y me acuerdo de eso, de las caras, de allí, de lo tal, sin más, porque es un poco lo mismo, y las mismas expresiones y los mismos o valores muy parecidos como tal. Eso es positivo, pero tenemos que ponerlo en valor, ¿eh? Cuando nosotros venimos, repito, a digitalizar esto, no es por capricho, no es simplemente por contar, no, es porque creemos que hay una relación que tenemos que mantener y que tenemos que incentivar, ¿no? Y en eso estamos. Si se hace bien, pues estas sociedades que tienen más de 100 años, pues seguirán cumpliendo más décadas, ¿no? Si no se hace bien, bueno, pues obviamente a lo mejor algunas, como veíamos muchas de las que han desaparecido, pues, bueno, van y se está planteando naturalmente, ¿no? Pero somos muy conscientes de eso que ponen ahí. Los inmigrantes siempre están agradecidos a muchas cosas en relación con los lugares que salían y desde los lugares donde han salido hay muchas cosas que le tienen que agradecer a ustedes. No son limosnas lo que se establecen ahora, no, es que es interés, legítimo interés como tal, ¿no? Pero somos más si estamos más relacionados y más vinculados. Somos más fuertes si estamos más relacionados y más vinculados. Y bueno, yo espero que les he dado un tour regular, les he dado una conferencia demasiado larga, pero yo les cuento esto porque yo sí me lo creo. Creo que es importante para allí y para aquí que incidamos en esto. Nada, muchas gracias y disculpen el tiempo. Pidió permiso para recitar un verso de dignidad. Bueno, buenas tardes. Yo soy castellano, me trajeron mis padres y uno siempre, yo digo que hay una patria de origen y una patria de adopción, es decir, tenemos dos patrias los emigrantes. Y a esas dos patrias y a esta ciudad le dediqué una poesía que dice: no nacía la luz en este espacio, ni pisaron tus calles mis ancestros, no di en tu cemento el primer paso, ni envolvió tu noche mi primer sueño. Nací lejos de aquí, pero tan cerca en la parda meseta castellana. Y como tantos otros de mi estirpe, recalé en tu puerto una mañana. Rosario, eres mi ciudad y este es mi río.
En tus calles iguales y trazadas corrí detrás de una pasión. Nacía la lucha que supone despertar cada mañana. En el gris de tu humedad me hice hombre, sin renunciar a ser joven cada día, sabiendo que el sur era mi casa y que el norte ya es melancolía. Rosario, eres mi ciudad y esta es mi gente. Aquí prolongué mi sangre y mi existencia, y la simiente al volver a florecer recorrerá tus esquinas y mi ausencia.